Buenos días a todos. There we go. Buenos días a todos. Yo soy Stephen Keppel, el presidente de Public Foundation. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas a este evento, el lanzamiento de Public Square, una nueva serie de conversaciones digitales de alto nivel que tendrán lugar durante todo el año. Estas conversaciones son lideradas por la Fundación Public, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo movilizar medios, datos y tecnología para lograr un impacto sostenible en todo el mundo, motivada por la idea de crear una plaza pública moderna. Public ha gestionado programas y alianzas que han impactado a miles de millones de personas en alrededor de 125 países y inspirado acciones globales sobre los objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy iniciaremos nuestro primer Public Square en América Latina y el Caribe, con el apoyo de WeWork y en asociación con la Alianza de Impacto Latino, una iniciativa de Public que lanzamos con el fin de reunir a líderes de toda la región alrededor del desarrollo sostenible. Por Public Square, como parte de esta serie, estaremos hablando de muchos temas que forman parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El día de hoy discutiremos un tema muy interesante, el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Para esto, tenemos un grupo de panelistas de muy alto nivel. Moderando este panel estará Laura Ripani, coordinadora de la Agenda del Futuro del Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora le doy la bienvenida y la palabra a Laura para que comencemos esta interesante conversación. Gracias. Laura. Hola, buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio para reflexionar sobre el futuro de trabajo y para dar solamente unas palabras de bienvenida antes de introducir a los panelistas. Quería hacer una reflexión sobre este tema inicial acerca del tema del futuro del trabajo. Hace unos años, cuando hablábamos del futuro del trabajo, hablábamos básicamente de cómo las máquinas, los robots, iban a quitar el empleo o no a los seres humanos. También hablábamos de cómo las plataformas digitales iban a transformar la forma en la que trabajamos, trabajando a distancia, etc. Pero ahora, con COVID-19, esta reflexión se tiene que repensar, ¿no? ¿Cómo estamos mirando el futuro del trabajo ahora, con los impactos que ha tenido COVID-19 en nuestra región, en América Latina y el Caribe? Cómo está ahora cambiando la forma en la que trabajamos, cómo ha entrado más la digitalización en la vida de todos, en la vida de las firmas, en la vida de las personas, de los niños, de los adolescentes, de las personas adultas, y los impactos también que ha tenido a nivel de una mayor desigualdad en la región, porque no todas las personas tienen el mismo acceso a las herramientas que tenemos que tener para hacer todo tele, ¿no? Teletrabajar, teleestudiar, todo, ¿no? Entonces, esta reflexión es importante porque tenemos que pensar también cómo desde el sector público y desde el sector privado se pueden buscar también apoyar herramientas de inclusión para que todos podamos aprovechar, digamos, de alguna manera, estos beneficios que traen una mayor digitalización y mayor acceso a herramientas digitales. Entonces, eso es algo que es importante pensar a futuro, cómo debemos repensar el futuro de trabajo. Y uno de los temas que está dentro de eso es tanto el tema de teletrabajo, trabajo remoto, muchos de nosotros obviamente estamos haciéndolo de esa manera, y también cuáles son los espacios que las empresas a futuro van a buscar para que la gente pueda trabajar de distintas formas, ¿no? En espacios compartidos, dentro de las empresas y desde las casas.
Entonces para eso hoy tenemos un panel muy de lujo que vamos a estar conversando hoy en día. Este panel va entonces a discutir todos estos temas y voy a introducir a los panelistas antes de empezar con las primeras preguntas. Tenemos en el panel a Vinicius Piñeiro. Con Vinicius nos conocemos hace varios años ya. ¿Qué tal, Vinicius? Él es economista. En este momento él es director regional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, donde trabaja hace ya 14 años en distintos puestos. Antes de entrar a la OIT, Vinicius fue viceministro de Seguridad Social y secretario de Seguridad Social en Brasil, y también ha trabajado de especialistas en la OCDE en el tema de pensiones, y además ha trabajado con Banco Mundial y BID en distintas oportunidades. Así que bueno, muchísimo gusto tenerte aquí, Vinicius. Tenemos también a Krista Walochik, que es socia fundadora de Talengo. A ella nos va a contar un poquito más de Talengo, qué hace la empresa. Ella se especializa en el asesoramiento a consejos de administración en la búsqueda de altos ejecutivos dentro del sector servicios, industria e inmobiliario. Y esto lo hace en toda América Latina. Krista ha sido reconocida como una de las 100 empresarias más importantes de España y fuerte impulsora de temas de liderazgo femenino. Y Claudio Hidalgo también nos acompaña, es un ejecutivo con amplia experiencia en el mercado latinoamericano. Actualmente gerencia las actividades, las operaciones de WeWork en América Latina. Él también nos va a contar de qué se trata WeWork en un segundo. Pero ha encabezado anteriormente empresas como Sprint, Digicel, Nextel y Telefónica. Así que tiene una amplia experiencia como empresario en todas estas empresas. Así que bueno, con esas pequeñas introducciones vamos a pasar entonces a las preguntas iniciales del panel. También quería comentarles que está abierto el chat para que cuando ustedes quieran puedan poner sus preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas al final. Así que quiero que todos puedan participar de esta conversación y siéntanse libres de preguntar lo que ustedes tengan en mente, lo que ustedes tengan curiosidad acerca de todos estos temas. Entonces empezamos con Vinicius. Vinicius, sabemos que la OIT está trabajando profundamente en los temas del futuro del trabajo y hoy están muy involucrados en ver cómo se puede apoyar a los países, en tu caso dirigiendo todo el equipo de América Latina y el Caribe por la crisis de COVID-19. Entonces, una pregunta así, bien sinceramente, ¿no? ¿Qué es lo que no te deja dormir a la noche pensando en el nuevo futuro del trabajo? Y lo contrario, ¿dónde ves la luz al final del túnel en todo este proceso? ¿Qué oportunidades tiene la región después de esta crisis? Bueno, gracias, Laura. Mira, lo que no me deja dormir a la noche es mi niña, que tiene... y también pensar qué mundo de trabajo va a encontrar en el futuro. Pero con respecto a los temas que estamos tratando, un número que es asombroso, que nos deja muchos dormir a la noche, es el número 53. Son 53 millones de puestos de trabajo que desaparecieron en la región durante este año 2020. El desempleo, hay hoy 30 millones de desempleados, y que es un nivel más alto de la historia de la región. Y peor que eso es que 23 millones de personas desaparecieron del mercado de trabajo, ¿no? Personas que no están buscando empleo y que están en el alento. Así que eso es algo también simple en esa región, no solamente el número de desempleados, como la disminución del mercado de trabajo, porque muchos salieron y no tienen perspectivas de regreso. Por supuesto que hay esperanza, ¿no? En especial, sabemos que hemos tocado el fondo del pozo en el año pasado y ya la región empieza a dejar trabajo, empieza a dar señales de recuperación. Pero muchos de esos empleos no estoy seguro que se regresarán, ¿no? Porque gran parte estará en un proceso de transformación, por eso estamos acá discutiendo, ¿no? Y la verdad es que la capacidad de generación de empleo que se crea en el mundo digital, en la transformación productiva, quizás no compense, ¿no?, las pérdidas que tuvimos en el pasado. Otra cosa también que es importante mencionar es que es cierto, como mencionaste, que hemos acelerado tendencias estructurales del mercado de trabajo,
pero también hemos resaltado, o sea, la pandemia nos ha catapultado para atrás, para el pasado de trabajo en muchos casos, ¿no? Y ahí me refiero, por ejemplo, al riesgo de que 330,000 niños salgan de sus escuelas porque no hay clases o por otras razones e ingresen al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, el aumento del trabajo infantil es hoy una realidad, ¿no? La disminución del mercado de trabajo, de la participación de la mujer en el mercado de trabajo formal, ¿no? También eso está pendiente, ¿no? Lo que pasó, en especial porque muchos sectores afectados, turismo y otros restaurantes, tienen una participación femenina muy grande. Lo que pasó es que hoy hemos retrocedido en 10 meses, 10 años, ¿no? En términos de avance de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces, esas cosas, o sea, cuando se habla del futuro trabajo, hay que pensar también del pasado del trabajo, ¿no? Que nos está asombrando y que con la pandemia ha venido cada vez más fuerte, ¿no? Como una pesadilla que está nos asombrando nuestros sueños, ¿no? Pero, por cierto, la luz del final del túnel tiene que ver con las posibilidades que vienen de esta transformación productiva, ¿no? Con la posibilidad de que eso sea más inclusivo. Pero eso no va a pasar por cuenta propia, ¿no? O sea, hay que tener voluntad política justamente para que para direccionar este futuro de trabajo hacia lo que queremos, ¿no? O sea, no estamos como deterministas, ¿no? Que eso es lo que va a pasar y listo, pero como que modularlo de la forma que es más justo y más inclusivo. Genial, Vinicio. Sí, no, me parece que hiciste un buen paneo del tema, de distintos temas. Un tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo es el que mencionabas del tema de la crisis del empleo femenino, una crisis que ya tenía antecedentes, digamos, en la región en términos de brechas de participación laboral, de segregación ocupacional, de baja participación de la mujer en carreras STEM, pero ahora con la crisis es, bueno, doble, triple, no sé, ha aumentado muchísimo esta problemática, ¿no? En un ratito igual te vamos a preguntar entonces las recomendaciones de la OIT en estos temas. Pero quería pasar a Krista, que también le encantan los temas de género, Krista. Yo sé. Obviamente. Pero bueno, te vamos a preguntar otra pregunta. ¿Cómo se vivió para los trabajadores y las empresas la transición al teletrabajo? Claro. ¿Y cuál fue el mayor reto y cuál el mayor beneficio de este tema de teletrabajo, que es tan interesante también? Sí. Depende mucho de algunos factores, como ya se ha mencionado, depende mucho del rubro o sector. No tiene nada que ver pues, el sector de servicios profesionales, donde el 85% de las personas han podido sin ningún problema cambiar a sus casas para trabajar en home working, como dicen en México, o lo que puede ser agricultura, donde es un escaso 1%. Es decir, que depende mucho lo que ha sido esta transición y ha habido muchas compañías cuyos servicios han mantenido su permanencia, los servicios esenciales. Y es interesante porque se nota en las compañías de esta naturaleza que también los oficinistas también han seguido trabajando y no ha habido tanto aumento en lo que es el trabajo desde la casa, ¿verdad? También se nota en la cultura de la compañía. Hay compañías que ya venían con una flexibilidad y ya venían con políticas establecidas de trabajo en remoto y también que las personas ya contaban con políticas, procesos, equipamiento, etcétera. Y esto era, pues de alguna manera, que más personas asumieron ese nuevo estilo de trabajo. Depende también del rango de la persona. Y tanto tú, Laura, como Vinicius, habéis hablado de lo que es la brecha digital y la brecha social. No es lo mismo, según los recursos que tiene uno, no es la misma manera que se ha vivido este proceso del impacto del COVID. Pero dicho esto, probablemente los mayores retos primero ha sido el shock a lo que nos hemos enfrentado con el COVID-19 y sus implicaciones. Y eso ha generado en muchas organizaciones un parálisis inicial. ¿Qué vamos a hacer? Y que luego han pasado a la acción. Y en este proceso, pues los retos han sido, primer punto, lo que nos han dicho todos nuestros clientes, primer punto, la salud, cuidar de los nuestros, ¿no? Proteger la salud de los nuestros en toda la organización. ¿Qué estamos haciendo? Luego ha sido herramientas. Cuentan con
acceso a Internet, tienen suficientes megas para hacer el trabajo. Pero no solamente eso, tienen un asiento, tienen una silla, tienen un ordenador, tienen lo que necesitan para poder trabajar. Y en algunos casos, pues según nuevamente el tipo de posición, en situaciones familiares más precarias, pues eso ha significado dar otro tipo de apoyo para que esas personas pudieran trabajar. En los inicios también ha habido una enorme confusión y yo diría que se han alargado los horarios también. Rara es la organización donde no se haya añadido 1 hora más, 2 horas más, donde ha habido demanda de presencia tanto a colaboradores como a proveedores, como desde los clientes. Así que empezar a marcar horarios donde hemos encontrado pues, ciertos abusos, ¿no? en ese sentido. Balancear, tener los chiquillos cuando no había colegio, no había escuela, como balanceo en la casa, pues la atención a todos los familiares y especialmente donde no haya mucho espacio donde podemos repartir. Esto ha sido un reto. Y de alguna manera remarcaría otro aspecto, esto ya pensando en el liderazgo de las compañías, los valores en acción. Esto ha significado una crisis para más de un equipo directivo sobre cómo balanceamos salud con productividad y economía. Lo hemos visto en micro, en las organizaciones, lo hemos visto en macro, en los países, en las políticas. Países como México, donde ha priorizado actividad y se ha notado, y otros países donde se ha priorizado pues, confinamiento, como puede ser Colombia, que lleva meses realmente en restricciones. En cuanto a beneficios, bueno, por un lado, dicen que el mayor impulso que se ha dado a la digitalización a nivel mundial ha sido el COVID-19. Planes que se tenían para dentro de 3, 4, 5 años se han tenido que acelerar. Y les doy un ejemplo de esto. Tenemos un cliente que es una gran institución financiera que iban a hacer un piloto de trabajo desde la casa y en el piloto iban a participar 90 personas. Y les parecía una barbaridad que 90 personas trabajasen desde casa. Pues en cuestión de una semana, no solamente no eran 90 personas, sino que pasaron 11.000 personas a trabajar desde la casa en 2 semanas, para los cuales no tenían ordenadores, no tenían sistemática, o sea, esto es un ejemplo, de 90 a 11.000. Otro cliente muy activo en la zona es una multinacional, pero tiene presencia en 10 países en la región. Han pasado de 150.000 personas, mucho operario, han pasado 90.000 personas a la casa en cuestión de una semana y tuvieron pues un ajuste. Así que aceleración de la digitalización y uso de herramientas porque no nos ha quedado otra. Pero otros beneficios han sido pues claramente ahorros, ahorros en tiempos de traslados, de movimiento, etcétera. También de una manera más personal, tiempo para estar con la familia. Incluso he oído más que un directivo contar conversaciones de sus hijos que se han averiguado de repente, anda, ¿qué es lo que hace mamá? ¿Eso es tu trabajo, mamá? Entonces ha habido un encuentro de alguna manera familiar que de otra manera no había. Y un punto más que lo estamos viendo también en la estrategia y en los nuevos planes de negocio que están surgiendo de todo este proceso es una concienciación mayor de lo conectados que estamos y la importancia de la sostenibilidad que pase desde políticas de responsabilidad más bien social realmente a formar parte de toda la estrategia y valores de la compañía. Muy bueno, Cristian. La verdad que nos diste un paneo excelente de los distintos aspectos del teletrabajo, ¿no? En términos de recursos, de leyes y regulaciones que necesitamos, el tema de salud, quizás no lo mencionaste, pero el tema de salud mental, que es parte importantísima, también vemos muchos riesgos por ese lado y seguramente te referías mucho a ese tema, ¿no? Y también los beneficios, y yo que tengo 2 hijos de 4 y 8 años, y sí he visto también esas conversaciones de, eso es lo que hacías mamá, ¿no?
con tu trabajo, así que interesantísimo. Ahora vamos a pasar a Claudio para preguntarle, bueno, un poquito que nos cuente de WeWork y cómo se ve el trabajo en las oficinas en los próximos años. ¿Cuál es tu mirada desde tu espacio, Claudio? Gracias. Muy interesante lo que contaba Krista y Vinicius, así que muchas gracias por eso. Mira, nosotros, desde que partió la pandemia, ajustamos todos nuestros edificios. Nosotros tenemos casi 90 edificios en Latinoamérica, más de 800 a nivel mundial. Y vimos mucho valor en que nuestra red de edificios estuviera conectada para que la gente pudiera acceder a más de un edificio o al que estaba más cerca, ¿no? Y empezamos a notar una serie de temas de flexibilidad en ese momento, con los cuales hemos ido aprendiendo también, porque teníamos mucha incertidumbre al principio. Pasamos de un péndulo en que estábamos todos en la oficina a estar todos en la casa, que dejó vacíos los edificios, mucha incertidumbre en ese momento. Pero a poco empezamos a un poco vivenciar algunas cosas de las que decía Krista, que quizás no tengo el espacio en la casa para trabajar, quizás no tengo la conexión de internet correcta, quizás tengo a los niños encima, esta extensión de los horarios, donde se mezcló el horario de almuerzo con el horario de trabajo, el inicio, el final, etc. Y empezamos a ver gente volver a las oficinas, a los espacios de trabajo, pero con una concepción bastante diferente a la que teníamos antes. La concepción de la oficina que teníamos antes era volver a un espacio de trabajo donde me siento en una oficina, en un escritorio con la computadora, tengo la foto de mi familia, la flor que me gusta y tomo nota, y hago un trabajo sobre la computadora en donde me relaciono con otra persona a través de la pantalla, pero que en realidad lo podría hacer desde cualquier otro lugar. Entonces, no necesariamente necesitaba ir a la oficina, hacer un transporte de una hora y media, que tiene un impacto directo en calidad de vida, para llegar a sentarme a hacer algo que podía hacer en otro lugar. Ese que antes quizá era un paradigma, quizá con esto obviamente se aceleró, pero si uno piensa, la tecnología existe hace un montón de tiempo. O sea, llevamos 10, 15 años de un desarrollo tecnológico impresionante, en donde podríamos haber tomado ventaja de eso y no lo hicimos, porque quizás hay un poquito de miedo, quizás a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y seguíamos trabajando de la misma forma. Y si uno mira la historia, llevamos más de 200 años trabajando de la misma forma, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con un break en la mañana, un break a la hora de almuerzo, otro break en la tarde y después hora y media de camino a la casa, con la tecnología disponible. Entonces, como se empezaron a descubrir cosas y el espacio de oficina empezó a cambiar desde ese escritorio para trabajar en forma individual a un espacio más de colaboración. Porque una de las cosas que hemos visto es que las empresas empiezan a sufrir en mantener su cultura, en lograr mayor innovación, en la interacción entre las personas. Según McKinsey, más del 80% de los empleados quieren tener relación cara a cara, en donde me puedo encontrar en el pasillo, tomando un café, quizás al final de una reunión, al principio de una reunión, donde puedo pimponear ideas, etc. Eso se perdió, obviamente, cuando nos fuimos toda la casa, pero empezó a traer a la gente de vuelta. Y ahí ciertamente hay una diferencia en términos de estructuras etarias y también de realidad social y realidad dentro de la compañía, ¿no? Hay gente que puede estar mucho más cómoda en su casa, pero hay otro segmento que quiere estar con más gente, que quiere verse. Entonces, pasamos de un escritorio fijo, 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes, para hacer algo que podría hacerlo desde cualquier otro lugar, a pasar a un lugar de oficina que es más de colaboración, más de innovación, más de desarrollo, más de mantener la cultura de la organización viva, y también valorando cosas que quizás antes no valorábamos. Esto del commuting, por ejemplo, el transporte, esto de mudarte, cambiarte o tomar más de un transporte público para llegar una hora en la mañana, una hora en la tarde, son 2 horas que nadie las paga, que están invertidas en transporte, contaminando, tráfico, etc. Son 2 horas en las que puedo tomar desayuno con mis niños, donde puedo quizás incluso almorzar con ellos a la hora de almuerzo, quizás hacer ejercicio por la tarde. Eso son 2 o 3 horas al día que volvieron a parte de la calidad de vida. Entonces tiene un impacto brutal. Entonces, lo que estamos viendo nosotros que viene de oficina hacia adelante es un espacio más de colaboración, donde empezamos a vivir un modelo más híbrido. Si necesito trabajar frente a la computadora y hacer un trabajo productivo, etcétera, lo hago desde cualquier lugar. Quiero colaborar, voy a la oficina. Y estamos viendo modelos donde las empresas están destinando lunes, miércoles y viernes un equipo en la oficina por la mañana, otro equipo por la tarde, otro los martes y los jueves. Entonces, eso hizo también que el mercado de oficinas tradicional, donde tú tienes un leasing por un piso entero, por un edificio entero, termina siendo tremendamente subutilizado. Y además tienes que pagar
el costo fijo mensual de mantener eso, cuando en realidad no se está realmente utilizando. Entonces, vimos ahí un espacio importante para WeWork, para el modelo que nosotros ya teníamos, que estamos hablando del futuro del trabajo. Bueno, nosotros ya lo estamos viviendo, esa realidad ya se ve en nuestros edificios, ¿no? Y esto de poder acceder a distintos edificios en la ciudad. O sea, en Miami tenemos 6 edificios, en Bogotá, en Colombia tenemos 12 edificios. Tú puedes ir al edificio más cercano, no necesitas ir a un solo lugar. Por ende, la flexibilidad en este mundo híbrido, yo creo que ya cambió, ya eso en realidad. Mira que con pandemia o sin pandemia, yo creo que la pandemia lo que hizo fue empujarnos a tomar esos riesgos. Como decía Krista, pasamos un ejemplo de 90 empleados en un piloto a 11.000. Ok, nos empujó. Ese riesgo no lo hubiéramos tomado nunca, quizás, ¿cierto? Pero pasada la pandemia, o ya un poco apaciguado, o ya aprendimos a cómo trabajar con él, mantenernos, digamos, ¿no? Hay cosas como que nos quedaron gustando, ¿no? Esto de la flexibilidad, esto de poder ir a colaborar a la oficina, esto de algunos días, otros no. Esas cosas que nos quedaron gustando, que en definitiva yo creo que van a ser las que hoy día nosotros estamos viendo en nuestro edificio, son las que se van a quedar, ¿no? Yo no creo que eso vaya a cambiar mucho más hacia adelante. Buenísimo, Claudio. Sí, la verdad es que esta fluidez del mercado de trabajo, donde las personas también no solo cambian forzados, sino también cambian porque ya venían una tendencia a querer algo diferente, ¿no? Y como que esas tendencias se aceleraron, pero es como para distintas edades también, como son más amigables, digamos, a esos cambios de este mercado laboral más fluido que estamos viviendo, pero interesantísimo que existan estas opciones también, ¿no? De poder hacer un trabajo más cerca de donde uno vive o mismo en la casa, o sea, que todas estas opciones se amplíen, que no quede esa idea fija de trabajo de 9 a 5 en una oficina lejos de mi casa, ¿no? Buenísimo, ahora pasamos de nuevo a Vinicius, a que nos cuente otro el tema que un poquito habíamos anticipado que le íbamos a preguntar, dado que la OIT trabaja en toda la región. ¿Cuáles son las recomendaciones, Vinicius, de la OIT para que las empresas que trabajan a distancia y quieren volver presencialmente en los próximos meses hagan esta transición? O si tienen también recomendaciones diferentes, ¿no? En términos de este tema de trabajo en la oficina versus a distancia. ¿Cómo están viendo desde la OIT también las transformaciones productivas y de la organización del trabajo en general después de este tema de COVID-19? Muchas gracias. Bueno, gracias, Laura. Y muy interesante escuchar tanto a Claudio y a Krista, ¿no? Para ver cómo el business model de WeWork, cómo se han ajustado a la situación de la pandemia, me parece muy interesante, ¿no? Y también Krista, que está en relación, en contacto directo, ¿no? Con las empresas. Y es que esas cosas también están en el día a día de las personas, ¿no? Y ahí con respecto al trabajo, la primera pregunta que mencionaste, Laura. El tema es que si uno mira qué era el teletrabajo antes y ahora, es totalmente distinto, ¿no? Antes el teletrabajo era como un lujo, ¿no? Era voluntario, quizás un arreglo provisorio que uno negociaba con su empresa, aparte de algunas categorías, ¿no? Que siempre tienen un trabajo más constante, pero la gran parte era por un periodo corto, una semana, un par de días, tenía una duración acordada, objetivos claros, bien planificado, y en gran parte eso tenía que ver también con demandas de más flexibilidad para mejorar la relación trabajo de familia. A veces, por ejemplo, se pedía un periodo de trabajo para que se pudiera estar con los hijos o para alguna situación específica. Entonces, esa era la regla general. Claro que había categorías que sí hacían teletrabajo permanentemente, pero en general esa era la regla. Ahora, de voluntario pasó a ser obligatorio. O sea, uno no tiene la opción de irse a la empresa, en muchos casos, ¿no? Antes era por una parte de la jornada, ahora es indeterminado y en muchos casos nadie sabe cuándo va a regresar. Entonces, da una duración incierta. Una falta de planificación, y eso pasó en muchas empresas. La verdad es que fue muy difícil trasladar los elementos de productividad, etcétera, para el mundo del teletrabajo. Y mientras antes estaba relacionado con el tema de mayor equilibrio de la vida profesional con familiar, ahora el teletrabajo es un problema, ¿no? Para la vida familiar y profesional. En líneas generales, por supuesto, hay excepciones de cada uno, tiene situaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo
hoy me considero un privilegiado porque puedo ir a la oficina, ¿no? Por lo menos 2 veces por semana, mientras que la gran parte de las personas todavía siguen trabajando desde casa con los desafíos y problemas y por supuesto las ventajas que... Pero cuando uno piensa sobre eso de manera estructurada, lo primero es la salud y la seguridad, ¿no? Yo creo que hoy, mientras la vacuna no esté disponible para todos, la salud y seguridad es la clave, ¿no? Entre la activación económica y la vida, ¿no? Yo creo que es la forma en que se compatibilizan las dos cosas. Y por el momento, la forma más efectiva de evitar el virus es el aislamiento, ¿no? Sigue siendo la forma tradicional. Así que los que puedan minimizar el contacto, etcétera, y seguir el trabajo, por supuesto, yo creo que eso es favorable, ¿no? Y arreglos flexibles, y ahí hay que balancear con otras cosas también, que es la salud mental y emocional, y también la flexibilidad, ¿no? O sea, no son todos que pueden tener un espacio específico en la casa, etcétera, que puedan mantener niveles de productividad. Así que arreglos flexibles también son muy aconsejados, desde que respetados, por supuesto, los criterios de salud y seguridad de trabajo. En líneas generales, como con la extensión del teletrabajo, en muchos casos se ha catapultado 4 veces, ¿no? Hubo un aumento de 400%, 500%. Hemos monitorado los países latinoamericanos realmente, mientras que, la verdad, no son todos, por supuesto, que pueden teletrabajar. Y nuestro índice de posibilidad de teletrabajo es muy inferior, por ejemplo, a lo que es de Asia y Europa, porque tenemos una alta informalidad y sectores muy intensivos en contacto todavía, así que no es una alternativa para gran parte de las personas, pero las que están, es importante que haya marcos regulatorios, ¿no? que traten de los temas que estaba mencionando Krista, ¿no? Por ejemplo, horario de trabajo, el derecho a la desconexión, la implicación que eso tiene sobre la desigualdad de género. No son temas que deben ser tratados cuando uno está pensando en regulaciones. Y Argentina, por ejemplo, ya ha aprobado una reforma, ¿no? Siguiendo también el modelo de España, sobre leyes de teletrabajo, leyes de trabajo a distancia. La cantidad de países están tomando en consideración esos temas, en especial elementos relacionados con equipamiento, conectividad, capacitación, salud y seguridad de trabajo, el tiempo de trabajo, cómo se organiza, y también la cultura y la necesidad de diálogo, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, recuperar el diálogo social en esos ambientes. Eso con respecto al trabajo. Al otro punto, y ahí quería solamente añadir un comentario sobre plataformas, ¿no? Digitales, que también es una nueva modalidad y que se ha crecido bastante, ¿no? En todos los países hemos monitorado el crecimiento y en muchos casos es, por ejemplo, una persona que era un mesero en un restaurante o trabajaba o un cocinero y ahora trabaja como un entregador, ¿no? Y con eso, o entonces trabajaba en un supermercado y ahora también pasó a ser un entregador. Y en muchos casos hubo una deterioración de la relación de trabajo, ¿no? Porque antes era un empleado, ahora es un cuenta propista que presta servicio a una plataforma, ¿no? Y con eso se ha perdido una cantidad de cosas, incluso acceso a salud en algunos países, ¿no? Que todavía sigue relacionada con la relación contractual, ¿no? Es justamente un momento en que se aumenta la exposición, ¿no? Porque mientras muchos están teletrabajando, otros están por ahí repartiendo los alimentos y haciendo con que la economía funcione, ¿no? Y son justamente eso lo que más necesita estar protegidos, y por el pasaje de la relación de trabajo, lo que es la relación de trabajo, perdieron el derecho a salud, ¿no? Entonces son dilemas también que nos transportan al pasado del trabajo, ¿no? Es el pasado que es el trabajo sin garantía, sin protección y sin ninguna perspectiva en términos de crecimiento. Entonces hay que pensar un poco eso también, cómo las plataformas, en especial plataformas de reparto, ¿no? Son muy atractivas a una cantidad grande de trabajadores que han perdido sus empleos, que tenían en muchos casos empleos formales, y ahora no tienen otra opción, ¿no? Que trabajar en plataformas de reparto que no ofrecen garantías de protección laboral que sean suficientes, ¿no? Que sean dignas, que no ofrecen trabajo de esta. Entonces, esa perspectiva hay que incorporarse también, ¿no? Cuando se piensa esas transiciones en el mundo del trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Vinicius. Súper interesante. Y mira, ya tienes una pregunta en el chat que te hace Héctor Lizarazo, e invito también a otras personas que estén interesadas en conocer más sobre los temas perdón, que se están discutiendo, que pongan sus preguntas en el chat, por favor.
Y pasamos a Krista. Muchas gracias, Vinicius. Krista, ¿cuál es el mayor reto que tú ves en la actualidad para garantizar la productividad en las organizaciones, manteniendo la motivación y el bienestar de los trabajadores? Algo que mencionaste antes, ¿no? Y el tema de salud mental que mencionaba Vinicius también, y hablamos antes. ¿Y qué innovaciones estás viendo en empresas pioneras en este tema de apoyo a la salud mental y el bienestar de los trabajadores? ¿Cuáles son las buenas prácticas que estamos viendo en este momento tan crítico? Pues yo creo que el mayor reto realmente es que tenemos que reinventar el liderazgo para hoy y para el futuro. Especialmente en América Latina hay una tendencia al presencialismo. Si yo no te veo, no debes estar funcionando, no sé lo que estás pensando, no sé si vas a cometer la tarea como es necesaria. Y lo interesante es, hemos venido hablando con clientes y la mayoría dicen que no solamente no ha habido una bajada de productividad, sino que ha habido una subida de productividad. Uno de nuestros clientes en la región nos habla de un 8% demostrado de subida en productividad estando en trabajo en remoto, donde han tenido que reinventar no solamente los servicios hacia los clientes, sino también el contrato laboral con sus empleados. Pero ¿qué sucede? Pues esto requiere a los líderes pues, crear nuevas prácticas de trabajo para trabajar en remoto. Es más difícil gestionar la dinámica de los equipos y las relaciones interpersonales. Se vuelve el entorno más ambiguo, es más fácil que los equipos se descoordinan o que los objetivos también se pierden en este entorno remoto. De alguna manera es un reto también mantener lo que es el compromiso. Una de las cosas que nos está pasando, estuve hablando con mi colega en Bogotá, con Claudio Londoño, y me estaba comentando el reto de estar, ella estaba formando sobre habilidades directivas y todos los participantes que eran jovencitos tenían las cámaras apagadas. Y dices, ¿y cómo sé si estás allí? ¿Cómo sé si estás escuchando? ¿Cómo sé que no estás haciendo otra cosa? Entonces ahí está, no, si no quito la cámara no tengo conectividad. Así que uno de los grandes retos para los gestores de personas o para quien trabaje en un equipo es realmente saber mantener ese compromiso, ese nivel de conectividad, de interés, etc. Obviamente, otro reto es asegurar que todos tengan las capacidades tecnológicas, ¿no? Para poder funcionar, porque hay un peligro de que personas se queden atrás en su desempeño porque no tienen la facilidad para utilizar según qué herramientas. Y esto también dentro de un entorno, y lo hemos mencionado, de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, de la permanencia de riesgo de salud, de riesgo de pérdida de trabajo que ha mencionado antes Vinicius. Es terrorífico las compañías que han tenido que cerrar y van a tener que cerrar en este contexto y no saber el tiempo que va a durar este proceso. Cuando hablamos y hemos venido trabajando especialmente con directivos, lo comparamos con una situación no postraumático. No es como si hubiéramos vivido un horroroso, yo qué sé, terremoto o un accidente de avión que pasa algo terrible y luego la vida vuelve. Estamos en un trauma continuado, en un tsunami que sigue. Eso genera un estrés, genera una presión emocional, genera muchas reacciones que estamos hablando de riesgos ahora de la cuarta ola. Y la cuarta ola es precisamente el impacto emocional en los directivos. Hemos visto 5 palancas que hacen para este nuevo liderazgo importantes ahora y según seguimos trabajando a futuro en entornos híbridos. Las compañías que están mirando más allá post-COVID están ya empezando a pensar cómo va a ser el líder para estos entornos híbridos y son 5 ejes para este liderazgo. Uno es eficiencia, realmente incorporar tecnologías, es dar mayor responsabilidad. Corresponsabilidad es un factor importante en esto. Es decir, el acuerdo de jefes que te dicen lo que tienes que hacer y lo haces o no, esto desaparece y vamos buscando una corresponsabilidad
de cada uno en lo suyo. Un enfoque a resultados, pero no tanto en el cómo llegamos. Si volvemos a esa situación familiar, yo sé que tengo que llegar a un resultado X, entregar un proyecto, pero igual mi momento de poder hacerlo no es a las 12 de la mañana o no es a la hora de hacer los deberes del trabajo o del colegio, pero lo puedo hacer más tarde. Más enfoque en el qué y no tanto en ser prescriptivos en cómo. Fomentar el trabajo en red, animar a las personas a buscar apoyos entre sí en las organizaciones para ir generando recursos. Eficiencia, con ese compromiso bidireccional. Por otro lado, inclusión. En remoto es muy fácil que las personas se queden fuera. Una de las grandes reclamaciones es no se me tiene en cuenta, no estoy pendiente en la mente de los directivos. ¿Y cómo consigues no perder a nadie en este proceso? Y perdemos además muchas pistas sutiles de lo que encontraríamos pues, tomando un tintico en la oficina en Medellín. ¿Cómo conseguimos tener ese foco en el talento diverso? En personas que, por ejemplo, hemos hablado de género, las mujeres levantamos menos la mano, no interrumpimos casi nunca. Y es fácil que voces de personas más tímidas, si no estamos en una reunión física, se pierden. Así que un ojo muy importante en no perder a nadie, en la inclusión, de saber quiénes están. Más que nunca, la gestión de la incertidumbre y generar confianza es probablemente la palanca más importante. Se dispara y se ha disparado en este periodo lo que llamamos neurocepción. La neurocepción es esa capacidad que tenemos como humanos para saber si el que está delante me está diciendo la verdad o no. Y se nos agudicen los sentidos para saber si tengo un directivo creíble o no delante. Hablé antes de la crisis de valores en acción de las cúpulas de las compañías, salud o economía, y esto también lo vemos en la confianza que tengo en mis líderes. La honestidad en conversaciones, de contar las cosas como son, de poder comunicar certidumbre en entornos de incertidumbre, la confianza que viene de esa transparencia y conversaciones valientes. Importante también el propósito, o sea, en las organizaciones buscamos una rentabilidad, buscamos resultados, pero no solamente, más que nunca, es pensar en la triple línea de resultados, no solamente resultados financieros, sino también el capital humano y también el impacto en nuestro planeta. Antes no lo comenté, pero uno de los grandes beneficios de estar trabajando en remoto ha sido ver nuestro planeta azul mucho más azul, porque se ha reducido la contaminación. Bueno, pues hemos hecho un estudio además en América Latina y Europa, hemos hablado con más de 1000 directivos para ver qué pasó con las competencias estando recluidos, ¿no? Y lo que se ha perdido notablemente ha sido visión y estrategia. Pongo esto encima de la mesa que dentro de rentabilidad es importantísimo que sepamos que dentro de todo esto que estamos viviendo hay un propósito mayor y que tú como integrante de este equipo tienes un rol en esa visión, tienes un rol en ese propósito, tienes un rol en hacer que las cosas impacten positivamente más allá de la línea de flotación. Y por último, empatía, estar conectados con la emocionalidad de los equipos. Estar en remoto es muy solitario, puede ser tremendamente solitario. Ser apreciativo, dar las gracias, reconocer los avances, bueno, para que las personas se sientan valorados. Hemos visto en estos largos meses, ya va para un año, cómo talento está considerando dejar las organizaciones y entre otras cosas, primero porque no ven los valores en acción o no les gustan los que ven, y luego por otro lado, 3 de cada 4 por no sentirse valorado. Así que para mí el gran reto, me he extendido un poquito, es el nuevo liderazgo que requiere. ¿Cuáles son las cosas que se están haciendo compañías en este sentido? Bueno, por un lado, formando a sus directivos, perdón,
en estos ejes y hemos visto también seminarios, webinars, etcétera, trabajando gestión emocional. ¿Por qué gestión emocional? Pienso no solamente en los colaboradores, sino los directivos. Se supone que los directivos venimos a trabajar llorados desde casa y con todas las soluciones. Pero la realidad es que los directivos hemos pasado emociones fortísimas, hemos perdido, hemos tenido ansiedad, etc. Así que trabajar también con los líderes para que puedan liderar desde la vulnerabilidad. Una palabra que cuesta mucho decirlo y además de respetarlo. ¿Qué más? Desconexión digital. Zurich acaba de poner en marcha una desconexión de viernes a lunes para el 86% de la plantilla. Otro aspecto, pulsos emocionales. En vez de esperar una vez al año para hacer una encuesta de satisfacción, cuestionarios como si fueran sprints en el mundo agile. Cada 12 semanas, un pulso emocional para saber cómo están las plantillas, cómo están las personas para poder tomar acciones concretas, quirúrgicas y en corto periodo de tiempo. También hay quien está brindando apoyo psicológico, psiquiátrico, de alguna forma tener una línea caliente, un acceso a sus organizaciones. Muchos están sindicando a las familias, organizando webinars, acciones para no solamente el colaborador, sino para la familia también. Y juntaría con esto, pues, formación a los jefes para trabajar en remoto. Nadie ha tenido que despedir a alguien en remoto antes, o dar feedback antes, o monitorizar antes. Entonces, mucho ayudando a incorporar nuevo talento en ese espacio. Buenísimo, muchísimas gracias, Cristian. Nos diste muchas pistas para cómo poder seguir trabajando con este tema. Claudio, ahora pasamos a ti si nos puedes resumir, porque ya igual has adelantado un poco el tema de los modelos híbridos, cómo podemos entonces combinar espacios de home office y trabajo en oficinas. ¿Nos podrías resumir en 2 minutitos, porque tenemos varias preguntas del público, cómo es ese tema de las ventajas de esto? Mira, escuchando lo que decía Krista recién sobre el valor de estar juntos, el valor de vernos, el valor de comunicarlo, colaborar, creo que es la clave para el tema híbrido. Esta búsqueda de un espacio o un balance entre estar trabajando desde la casa, teletrabajo y en un espacio físico, y esa colaboración yo creo que es un pilar hacia adelante. Nosotros lo que hemos visto es que las empresas ya han empezado a modificar sus estructuras laborales, o sea, su modelo de trabajo, en donde han definido días diferentes, horarios distintos y equipos distintos y lugares distintos para que la gente pueda colaborar y juntarse, ¿no? Pero todo esto sobre un pilar súper importante que tiene que ver con la persona. Antes nosotros buscábamos empresas que se vinieran con WeWork, lo buscábamos a través del mundo del real estate, a través del metro cuadrado. Déjame competir con el mundo tradicional a partir del metro cuadrado. Hoy día las conversaciones las estamos teniendo con el gerente de personas, el chief manager de people en las compañías. Porque el interés de un trabajo híbrido ya no viene por la búsqueda de un espacio en términos de metros cuadrados, viene por el lado de las personas, por el valor, por el tiempo, por el reconocimiento, por la colaboración. Entonces, hemos cambiado un poco, incluso hasta nuestra forma de invitar a la gente a nuestros espacios, ¿no? En donde antes discutíamos tanto es el precio por un metro cuadrado de oficina, y hoy día es cuántas personas y cómo quieres que ellos trabajen. Hay 3 preguntas importantes que las voy a dejar aquí un poco en el aire, pero, para pensarla. Las compañías en general tienen 3 preguntas. Una, ¿cuándo volvemos? ¿Cómo volvemos? ¿Y cuántos volvemos? Eso tiene un nivel de incertidumbre brutal y tiene un impacto en los empleados, porque no hay respuesta a ella. La magia que hemos visto en WeWork durante este tiempo es que nosotros tampoco tenemos respuesta a eso, pero sí tenemos una plataforma de edificio que les permita a las empresas intentar y darle acceso a sus empleados para que vuelvan a trabajar cuando ellos quieran. Tienes 100 empleados, te damos 100 accesos a nuestros edificios. Y veamos qué pasa. El primer mes nos dimos cuenta que vinieron 10 empleados. Ok, ahí hay 10 entonces. Ya tienes algo de certidumbre. ¿Cuántos? 10. Antes, ¿cómo volvemos? Bueno, no tuviste que forzarlo. Ellos necesitaron un espacio de trabajo y vinieron a WeWork, ¿no? Y lo otro es el cuántos vamos a volver. Y el cómo lo resuelves en el camino. Nadie tiene esa respuesta.
Entonces, la magia que tiene la red de edificios nuestros en Latinoamérica y en cada uno de los países es que les permite a las compañías al menos empezar a descubrir cuáles son esos caminos que van a ir cambiando todos los días, ¿sabes? O sea, vamos a ir descubriendo cosas nuevas todos los días. Pero sí el que puedan intentar de qué significa este modelo de trabajo híbrido. Hasta ahora eso ha sido muy exitoso para nosotros. Ayer conversaba con una compañía de financiera en Chile y otra de electricidad, y estas 3 preguntas para las cuales no tienen respuesta necesitan un espacio para poder intentarlo, para poder probarlo. Y eso es lo que han empezado a probar en WeWork, y ese es el modelo híbrido que nosotros estamos viendo hacia adelante. Genial, gracias, Claudio. Pasamos a una preguntita del público para Vinicius acerca de todo el tema de inclusión laboral de poblaciones vulnerables como en situación de discapacidad. ¿Cuáles son las reflexiones un poco de la OIT al respecto de personas con discapacidad que no hemos mencionado hasta el momento? En 2 minutitos porque tenemos poquito tiempo. Gracias, Laura. No, por supuesto, las personas con discapacidad han sufrido de manera desproporcional, ¿no?, del impacto de la pandemia, ¿no? Pero en muchos casos también hay la oportunidad que se aumenta justamente por el aumento de la conectividad y la capacidad de inclusión de personas que tienen dificultad de movilidad en especial, ¿no? Entonces es como un doble camino, ¿no? Por un lado hay que aumentar los niveles de protección, en especial protección social y también amparo al desempleo. Pero por otro lado, hay que investir en capacitación y también aprovechar que se disminuya esa brecha digital para que se pueda incluir más personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si me permites un comentario sobre otras cuestiones que se hicieron, sobre salud y seguridad de trabajo, que me parece que es fundamental. Ese fue el área que la OIT más trabajó el año pasado, ¿no? Y por supuesto no somos la ISO, porque la ISO tiene sus procesos específicos, ¿no? Pero en nuestro caso trabajamos en especial con protocolos, ¿no? Y también en empoderar los trabajadores, empleadores y gobiernos para que hagan acuerdos con respecto a protocolos que son muy específicos por sector, ¿no? Incluso para la economía informal, ¿no? Para trabajadores domésticas, en algunos casos, para vendedores de mercado, también para el sector de transportes, para el sector de construcción. Y eso ha sido una de las claves de la activación económica segura, ¿no? Eso que ha posibilitado algún tipo de activación económica con la minimización de los riesgos sanitarios y bioseguridad. Finalmente, un comentario sobre la declaración de futuro de trabajo de OIT, que se ha mencionado también, que sigue siendo un instrumento extremadamente poderoso, ¿no? Para justamente que podamos hacer que el futuro sea el futuro que queremos, ¿no? Un futuro, por ejemplo, del trabajo en que no haya trabajo infantil, un futuro de trabajo que no haya trabajo forzoso, que no sea discriminatorio con respecto a las mujeres, y que los derechos, que no genere más salario precario, como por ejemplo trabajar de plataforma, un futuro de trabajo que valorice el trabajo de los agentes sanitarios de salud, ¿no? Entonces, pero todo eso no va a pasar dejándose que las fuerzas de mercado o políticas se manifiesten como sea. Es necesario que construyamos en conjunto, nos movilicemos para hacer el trabajo que queremos, ¿no? Que sea más inclusivo y más justo. Y teniendo en cuenta incluso también lo que se ha mencionado, que es la transición hacia modelos más sostenibles, ¿no? En términos ambientales. Así que gracias, Laura. Muchísimas gracias, Vinicius, y tomaste varias de las preguntas que hacían el público, así que como nos estamos quedando casi sin tiempo, queríamos darle la palabra a Stephen para las palabras de cierre, pero muchísimas gracias a todos los panelistas, excelentes contribuciones a la discusión. Muchísimas gracias. Stephen. Muchas gracias, Laura. Quiero agradecer a todos los panelistas y todas las personas que nos acompañaron hoy por la primera Public Square. Esta fue una conversación muy interesante y importante y esperamos que la hayan disfrutado mucho. Vamos a compartir esta grabación por YouTube y Facebook también, y para mantenerse en contacto y obtener más información sobre esto y el próximo Public Square en América Latina, síganos en nuestras redes sociales. Además, si tienen interés en asociarse con nosotros en futuras conversaciones, por favor, comuníquese con nosotros. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy feliz día. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós, un fuerte abrazo. Gracias.